Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Dolio. Los Salmos. Entre los libros de sabiduría del Antiguo Testamento hay también algunos de gran poesía. Me refiero al Cántico de los Cánticos, el libro de las Lamentaciones y sobre todo el libro de los Salmos. El Cántico de los Cánticos es una espléndida colección de poemas de amor en los que él y ella cantan su deseo de encontrarse. Es un texto poético y teológico que se incluyó en la colección bíblica para mostrar la historia del amor de Dios por su pueblo, la historia del amor del pueblo por su Dios, un amor turbado, en búsqueda, en devenir. En vez, el libro de las Lamentaciones contiene cantos de dolor por la Jerusalén destruida y el llanto sobre el fin. El libro de los Salmos, por otra parte, es la gran antología de la oración de Israel, que se ha convertido en el libro de la oración cristiana. El libro de los Salmos merece un estudio y una atención especial. Es un universo bíblico que contiene toda la Biblia. 150 composiciones poéticas, no dispuestas al azar, sino bien organizadas. Es una colección tardía compilada por un autor, un editor, uno de los muchos autores eruditos que vivieron entre los siglos III y II a.C. El editor, sin embargo, no es el que escribió los textos, sino el que los recogió, dando un orden, una forma global a la gran colección. Por supuesto, ha retocado algunos textos y quizás algunos textos sean escritos por él. El libro de los Salmos es un manual de oración, quizás mejor, de la formación espiritual de los Hasidim, es decir, de los piadosos, de los devotos, de los que siguen al Señor en su pobreza y debilidad. Es una comunidad de personas devotas que viven en un contexto histórico difícil en el que Israel ya no es autónomo, están gobernados por extranjeros, están controlados y subyugados, no tienen ningún papel social, político, económico o cultural. Son pobres, son los Anawim, no especialmente pobres de dinero, sino en poder. No pueden influir en el mundo y, sin embargo, se consideran capaces de determinar la historia del mundo, precisamente con esta arma que es la oración. El editor de esta obra ha organizado los Salmos en 5 libros. Es comprensible que se dividan de esta manera porque en algunos casos el Salmo termina con una doxología, es decir, una declaración de gloria, una bendición. Bendito sea el Señor Dios de Israel por siempre y para siempre. Amén, amén.
5 libros como el Pentateuco. El redactor ha organizado a propósito la narración de los Salmos en 5 libros. Como el Pentateuco contiene la ley de Moisés para la vida de Israel, así la colección de Salmos es la ley de la oración, la Torá orante, el Pentateuco formativo espiritual. Los 2 primeros salmos ofrecen la clave para la lectura de todo el Salterio. Son un portal, así los llaman los especialistas, las 2 puertas que abren el acceso a esta gran construcción. El primer salmo es un salmo de sabiduría. El libro del Salterio se abre con una bienaventuranza. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor y susurra esa ley día y noche. Aquí está el retrato del hombre que reza con los salmos. Es una persona que encuentra su alegría en la Torá, en la ley del Señor, y medita en ella, la estudia, reflexiona en ella día y noche, continuamente. Dichoso el que es así. Pero al comienzo vemos 3 elementos negativos. No camina, no se detiene, no se sienta en la reunión de los malvados, en el camino de los pecadores, en la sesión de los arrogantes. Nos damos cuenta que estos 3 elementos caracterizan a estos 3 malvados, pecadores, arrogantes. El Hasid, el hombre justo y piadoso, se diferencia de los malvados, de los pecadores, de los arrogantes. Dichoso es él si no camina por ese camino, si no se detiene en ese camino, si no se sienta en esa compañía. Hay una progresión. Puedes pasar por casualidad por un mal camino, pero también puedes detenerte, puedes sentarte y quedarte allí. Dichoso es el que no entra en este camino de maldad, sino que dedica su tiempo y su voluntad a la ley del Señor. Esta persona será como un árbol plantado junto al río, que echa raíces y crece con hojas y frutos. Dará frutos a su tiempo. Todas sus obras tendrán éxito. En cambio, los malvados no. Los malvados serán como paja que lleva el viento. Son ligeros como la paja que se lleva el viento, esa pelusa inconsistente que el viento se lleva, inútil, insustancial. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. La asamblea de los justos es una referencia a esta realidad comunitaria de los Hasidim. Es el ambiente de los que creen, de los que confían en el Señor, que esperan su intervención. Meditan la ley
y esperan al Mesías. Es el segundo salmo centrado en la figura del Mesías. La segunda puerta del gran portal de apertura del Salterio presenta el segundo gran tema. Después de la ley, el Mesías. Las naciones se amotinan, el pueblo conspira contra el Señor y contra su Mesías. Pero ¿qué piensan que están haciendo? Los necios, los malvados, los extranjeros, los poderosos de la tierra hacen la guerra al Mesías. Pero el soberano se ríe desde el cielo, el Señor se burla de ellos. Después les habla con ira y con su furor los espanta. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. El Mesías es el portador del decreto de Dios. Él es el que rige el destino del universo. Este es un salmo muy antiguo que se refería a la intronización de un rey de Jerusalén cuando todavía había rey. Pero durante muchos siglos en Israel la monarquía se había acabado. La casa de David no reinaba más. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo un antiguo salmo que habla de un rey que asciende al trono y gobierna cuando ya no hay ningún rey? Porque estos Hasidim, estos fieles devotos, esperan la restauración del reino de Israel. Esperan un nuevo rey, un rey legítimo, un rey ungido, el Mesías, el enviado de Dios para gobernar con justicia a los pobres, que hará justicia a los débiles, que ponga las cosas en orden. Y ahora, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje, no sea que pierdan el camino. Felices los que se refugian en él. Entre una bienaventuranza y otra se cierra el portal, y aquí encontramos todos los temas que se desarrollan en el curso del Salterio. Muchos géneros literarios diferentes, súplicas e himnos, y en particular las súplicas que son oraciones de lamento e invocación. Justos, oprimidos y perseguidos, enfermos y angustiados, que piden al Señor una intervención, y luego himnos, o sea, oraciones de alabanza, que alaban al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Recuerdan la obra de la creación, recuerdan las obras de la redención histórica. En los 5 libros del Salterio vemos una cierta dinámica. El primer libro muestra la noche del justo, la situación dolorosa de opresión, la pobreza, la angustia, pero al mismo tiempo la confianza en Dios. El segundo libro habla de deseo, de exilio, el gran deseo de una intervención de Dios para poner las cosas en su lugar. El tercer libro es el trágico, es la crisis. Representa el drama central del exilio.
Es el momento en que en la vida algo sucede y se derrumba todo y no se encuentra más sentido. El cuarto libro contiene algunas respuestas. Ya no hay rey, ya no hay autonomía para Israel, ya no hay tierra, pero el Señor es el rey, el Señor reina, sigue gobernando el mundo, aunque históricamente no lo parezca. Y el quinto libro es el gran libro de alabanza, celebración de Dios, el Salvador y Redentor. Entre los muchos textos que podríamos considerar, me gustaría elegir el Salmo que abre el segundo libro. Es un hermoso texto poético que presenta el deseo de Dios. Está escrito por un sacerdote que fue exiliado lejos de Jerusalén. Es un caso personal, privado. Un hombre justo, bueno, calumniado por alguien de su propio círculo y enviado al exilio lejos de Jerusalén, en un remoto pueblo de Galilea. Este hombre se siente destruido y afrontado. Y una noche, mientras escucha el rugido de un ciervo que ha llegado a un arroyo y lo ha encontrado vacío, sin agua, siente en ese rugido animal, una consonancia con su propia desesperación, con su propia esperanza decepcionada. Como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. Todo mi ser desea con todas sus fuerzas ver al Señor. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Quiere volver a Jerusalén. Ver el rostro de Dios significa llegar al templo para ver el arca, ver el santuario de su presencia. Este hombre en este remoto pueblo, al pie del monte Hermón, está ahora lejos de Dios, se siente muy lejos. Mis lágrimas son mi pan noche y día. El compañero del pan son las lágrimas. Es tanto lo que llora. Y lo que es más, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Incluso se burlan diciendo, ¿cómo debería haber intervenido tu Dios? ¿Por qué no ha intervenido? Se burlan diciendo. Me siento humillado e incluso burlado. Recordándolo, me desahogo conmigo. La nostalgia, el dolor del retorno, el recuerdo de cuando era feliz. Cómo avanzaba hacia la casa de Dios entre gritos de júbilo y acción de gracias en el bullicio festivo. Antes estaba en la fiesta. ¿Cómo avanzaba hacia la casa de Dios? Era una persona importante, avanzaba en la procesión en el templo de Jerusalén. En vez, ahora está deprimido. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Cuando mi alma se angustia, entonces te recuerdo, pequeña colina desde el Jordán y el Hermón del monte Mizar. Una cima grita a la otra cima con fragor de cascadas. La cima, el abismo, es la imagen primitiva, caótica, de la masa de agua. Pero hay otro abismo que es su corazón, el caos que tiene dentro. De noche oye las cataratas del Jordán en esa región montañosa
y recuerda el caos de las aguas primordiales, pero ese abismo recuerda el caos que tiene dentro y dice a Dios: tus oleadas y tus olas me han arrollado. Diré: oh Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? E invoca: hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa. Contra gente sin piedad ponme a salvo del hombre traidor y malvado. Este es el problema. Hay alguien embaucador, engañoso, que lo arruinó a este hombre y él quiere que el Señor defienda su causa. Si tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Este hombre está pidiendo a Dios que envíe su verdad, que mande su luz para aclarar esa cuestión, para que aparezca la verdad. Es una petición muy importante. Un hombre preso pide a Dios: manda tu verdad, que esta verdad me lleve al encuentro contigo. Reconocemos el deseo de la encarnación, de la misión de Dios. Jesús será la ley hecha carne, será el Mesías, la verdad y la luz que Dios ha enviado para tomar al hombre y elevarlo y traerlo de vuelta a la santidad de su primer origen. Envía tu luz y tu verdad y traerlo de vuelta a la santidad de su primer origen. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me escolten y me conduzcan a tu monte santo hasta llegar a tu morada. Guiado de tu verdad y de tu luz llegaré al altar de Dios. Introibo ad altare Dei, al Dios gozo de mi vida. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Con un soliloquio muy moderno, este autor se vuelve hacia sí mismo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios. Se lo dice a sí mismo. Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Esta es una de las muchas oraciones que componen el libro de los Salmos. Oración de los Hasidim, que luchan por construir en el mundo la justicia de Dios. Y si los dos primeros salmos son el portal de entrada, los dos últimos salmos son la síntesis. El Salmo 149 es la fiesta de los amigos de Dios. Es propiamente el himno de los Hasidim. Canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los fieles. En hebreo, fieles, justos, es Hasidim. Es una asamblea. En griego la palabra es eclesia. Ecclesia Santorum, en la iglesia de los santos. Es la asamblea de los fieles. Aleluya. Alaben su nombre con danzas, tocando tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y corona con la victoria a los humildes. ¿Quién es el que gana? Los humildes, los que se rinden a Dios y le dejan luchar. Que los justos celebren gloria, que los Hasidim lo alaben fieles, porque el Señor los guía. Con víctores y a Dios en su garganta y espada de dos filos en las manos.
Las alabanzas de Dios en su garganta son los salmos y la espada de dos en las manos es un arma para combatir. No, es una metáfora para indicar a los salmos. La espada en las manos de los fieles es la oración. ¿Con qué luchan? Con los salmos. Con estas invocaciones, con estas alabanzas, hacen justicia entre el pueblo. Y el último salmo es una gran sinfonía cósmica. Todas las voces, como la orquesta del templo, alaben al Señor en su templo, alábenlo con trompetas, con arpas, etc., y con tambores y danzas, con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Kola Neshama Tel Ha Aleluya. El gran aleluya cantado por todo ser que alienta, por toda persona consciente de sí misma. Alaben al Señor, pongan su confianza en Él y el Señor cumplirá su trabajo. En Jesús, la verdad ha llegado a nosotros. Dios ha enviado su luz, nos ha tomado de la mano y nos está llevando a su santuario.